como que no logra uno poder devolver la llamada, por así decirlo, no va a ser eficiente. Entonces, este contacto es muy importante. En algunas ocasiones se hace para validar también algunos requisitos del tema de idiomas, pueden que los entrevisten en inglés, mejor dicho, puede que les pregunten algunas cosas puntuales sobre el interés del área, y si generalmente si van a participar. Y posterior a eso es lo que viene con lo que ustedes han vivido en el proceso de prepráctica, que es lo que se conoce como en sí el proceso de selección, que son las pruebas psicológicas o técnicas, luego viene el assessment, luego vienen las entrevistas psicológicas y o técnicas. Digamos que esto depende. Hay empresas que pueden decir, no, yo solo manejo pruebas y assessment. Otras pueden decir, no, yo manejo pruebas y únicamente entrevistas. Otras pueden decir, no, yo manejo assessment y entrevistas. Otras pueden decir, no, yo manejo todas estas fases. U otras también, hago un concurso y los que se ganan el concurso son los que quedan, que es una especie también de dinámica parecida a la de un assessment, pero más larga. Entonces, aquí también, digamos que de cierta manera, varía dependiendo de cómo la empresa gestiona el proceso de selección. Después viene lo que es la notificación del proceso, que puede ser el paso donde ya finalmente les notifican a ustedes que fueron seleccionados para esa práctica profesional. Y ahí también vamos a ver más adelante cómo funciona esa notificación. Y el estudio de seguridad y exámenes médicos. Este estudio de seguridad también va a depender de la empresa. Hay empresas que puede que no lo hagan. Hay empresas que sí puede que lo hagan después de la notificación y hay empresas que también lo hacen, pero antes de la notificación. Porque resulta que para ellos es muy importante estos temas y pues obviamente hasta que no salgan el check positivo no les van a notificar. Entonces también tengan en cuenta. El estudio de seguridad es un estudio que antes se llamaba, bueno, como la visita domiciliaria. Antes de pandemia generalmente uno recibía a alguien en la casa que era de una empresa externa que la empresa contrata. Donde uno le muestra los documentos en original, le toman fotografías de uno en la casa, toman la fachada, y como que se orientan mucho en la validación de la información que uno presentó en la hoja de vida, como para validar que uno tenga todos los soportes físicos originales y todo. Y los exámenes médicos que pues obviamente ya uno va a un sitio especializado y se los hacía. Así funcionaba antes. Muy seguramente ahorita con pandemia todas estas actividades se están haciendo virtuales, donde pues simplemente por internet pues yo envío la información que me solicitan. Entonces si les piden fotografías de la casa o la fachada pues no se les haga raro, puede ser algo normal. Sin embargo, si ustedes quieren tener mayor seguridad y yo tengo el contacto de la persona de reclutamiento, simplemente le escribo a esa persona como, oye, mira, me contactó una persona llamada tal, que es de tal empresa, para el estudio de seguridad. Tú me confirmas si es parte del proceso. Entonces ahí el reclutador le dice a uno, mira, sí, esa es la persona de la empresa, no te preocupes, porque le van a preguntar a uno información sensible. Entonces es mejor como hacer y tener ese cheque. Ahí, ¿listo? Entonces, esto es a grandes rasgos, digamos como las diferentes etapas que ustedes van a vivir y finalmente el proceso de contratación, que es otra fase también importante, que es donde uno formaliza el proceso como tal. ¿Listo? ¿Cómo puedo postularme a las ofertas? Es el siguiente paso. Entonces voy a tener dos métodos, un método tradicional donde la universidad me acompaña y un método que ustedes pueden autogestionar. En los métodos tradicionales que tenemos la bolsa de empleo institucional. Ustedes van a ser los primeros que van a utilizar la bolsa de empleo de egresados para prácticas, ¿sí? Es una prueba piloto que se está haciendo con las 3 facultades, con arquitectura, comunicación e ingeniería, para que las empresas publiquen las ofertas de ahí en ese portal y ustedes puedan ingresar en el momento que ustedes quieran y aplicar a las ofertas que sean de su interés. ¿Sí? Van a tener también ferias y charlas virtuales a nivel institucional, que es lo que seguramente ya saben que están organizando las coordinaciones de práctica o algunas charlas posiblemente ya las hayan tenido, ¿sí? Unos links de convocatoria directas gestionados por las coordinaciones de prácticas, que es cuando las coordinaciones les envían, mira, Bavaria está buscando candidatos, ingresen a este link, que es un sitio que me lleva al sitio web de Bavaria, donde dice trabaja con nosotros y yo gestiono por ahí toda la aplicación, ¿sí? O también postulaciones directas que hace la coordinación cuando le piden hojas de vida y estas postulaciones se van a hacer también en la bolsa de empleo.
Esas son las formas en las cuales la universidad me acompaña. En autogestión yo puedo hacer, por ejemplo, búsqueda de ofertas en portales de empleo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de portales. Búsqueda de ofertas a través de contactos y referidos propios, que ese es otro paso en el que uno, pues generalmente, digamos, se conecta con familiares, con personas conocidas, que le ayudan a rotar la hoja de vida. Vale. Y ¿qué otro método? Espérenme un segundo. Búsqueda de empresas puntuales de acuerdo a los intereses del candidato. Entonces ahí es cuando yo como digamos tengo interés en determinadas industrias, yo mismo busco las empresas, miro quiénes son, trato de contactarlas y eso se puede hacer también. ¿Qué es lo importante cuando se hace con autogestión? Cuando se hace con autogestión, ustedes deben poder en algún momento presentar esa empresa a la coordinación, enlazarla. ¿Para qué? Para que la coordinación valide y chequee que los requisitos estén bien de la práctica. Y segundo, para que si no hay convenio, se pueda desarrollar el convenio. O sea que esto se debe hacer al menos 1 mes y medio, 2 meses antes de que se inicie la práctica, ¿sí? Si no, va a ser complejo que la universidad de pronto les tengan en cuenta esa opción de práctica, porque pues el tema del convenio sí es algo que no es negociable, ¿vale? Entonces voy ahorita a presentarles un poquito la bolsa de empleo como para que nos hagamos una idea de cómo puede llegar a funcionar. Igualmente más adelante ustedes van a tener más información sobre cómo funciona en detalle, ¿vale? Pero ya les voy a presentar. Entonces voy a cambiar de pantalla. Bueno, ya están viendo acá la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, listo. Este es el site de egresados. Les voy a mostrar cómo funciona egresados y les explico también cómo quedaría el de prácticas. Yo conozco el proyecto porque estuve trabajando en él más de 1 año y ahorita están en ambiente de desarrollo, de parametrización, entonces posiblemente ya en octubre queda listo. Generalmente en este link uno ingresa a través de empleo egresados, ¿sí? Pero en el caso de prácticas seguramente van a crear un site para prácticas, puede ser prácticas.javeriana, empleo prácticas, ofertas prácticas.javeriana. En algún momento les van a informar cuál será ese link como tal. ¿Listo? Y generalmente van a encontrarse con una interfaz muy parecida. Por ejemplo, ahorita hay feria virtual, pero bueno, esto es para egresados. Y es posible que ustedes logren tener una feria virtual de pronto para también ofertas de práctica. Entonces, cuando ustedes ingresen van a encontrar acá una zona de estudiantes donde se pueden loguear los estudiantes de Javeriana Cali o los estudiantes de Javeriana Bogotá. Entonces, en el caso de Javeriana Bogotá, simplemente entran a javeriana.edu.co, que es este icono de acá, y se loguean con el usuario de correo institucional. Entonces, acá entro yo. Y entro acá a la sesión y lo primero que debo hacer aquí y en cualquier otro portal que yo vaya a buscar como el empleo.com, como Torre, que es otro portal que está de moda ahorita, como LinkedIn, es diligenciar mi perfil, ¿sí? O mi hoja de vida se llama. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer en la plataforma? A través de este icono que ven acá, donde estoy moviendo el mouse en la parte superior derecha, que es de 3 líneas, que es el icono del menú principal. Entonces doy clic ahí y me salen las opciones. Entonces lo primero que debo hacer es ir a mi perfil y diligenciar mi perfil. Entonces si ustedes se dan cuenta, él carga acá y le calcula a uno el porcentaje. Lo ideal es que ustedes estén al menos en el 80% para que les permita ver las ofertas y aplicar a las ofertas. Entonces acá en la parte superior izquierda, si ven debajo del logo de regresa,
dice editar, entonces simplemente le dan ahí y ya les queda listo para empezar a editar. Y aquí ustedes empiezan a contemplar, hay varias pestañas, datos personales, información académica, perfil, experiencia laboral. Aquí simplemente ustedes van actualizando la información, vienen que tienen la opción para la cuenta de LinkedIn, colocar el link de LinkedIn y una cuenta para página, un espacio para página web. Este espacio de página web puede ser si yo tengo un portafolio digital que lo tengo cargado en un blog o en algún site donde pueda alguien consultarlo, digamos que puedo colocar esa página web ahí, bien sea porque de pronto soy estudiante de arquitectura o de diseño o de comunicación en publicidad, ¿sí? Que también son los que de pronto pueden llegar a utilizar más portafolio, o también de sistemas o electrónica, donde tengo algunos proyectos que son puntuales a nivel digital que se puedan mostrar, por ejemplo. Eso también podría ser. Después de eso se va a una información académica, simplemente esta pestaña es solo validar, aquí sí no van a ingresar nada, aquí les va a traer ya por defecto la carrera o las carreras que están estudiando, deben aparecer en cursos si no se han graduado o deben aparecer finalizados si de pronto ya terminaron una de esa carrera, que también puede pasar. Y en perfil, luego van a perfil, diligencian también información importante. Entonces está la información del perfil profesional, los años de experiencia en caso dado que tengan algunos años de experiencia, las competencias o habilidades que les retroalimentaron en la prepráctica, que son las más presentes y las más fuertes en ustedes, ahí las van a poder tener, habilidades técnicas de software también, otros estudios que hayan realizado a nivel de cursos, diplomados, ¿sí? Hay algunos espacios como estos que no van a aparecer en la oferta porque esto sí es exclusivo de egresados, el nivel de cargo, la posibilidad de viajar, la aspiración salarial, ¿sí? Si es empleado, jubilado o independiente, ¿sí? Los idiomas sí les van a aparecer y la hoja de vida cargada también. Además de estos datos, les van a aparecer unas áreas de interés. Cada estudiante podrá escoger máximo hasta 3 áreas de interés en las cuales va a poder ver ofertas y va a poder aplicar a esas áreas de interés de acuerdo a su carrera. ¿Listo? En la hoja de vida van a poder cargar también máximo 3 archivos y esos 3 archivos para poder aplicar también. Puede ser una hoja de vida con foto, otra sin foto, una en inglés, otra en español, dependiendo de cómo ustedes lo quieran manejar. Y en experiencia laboral, pues ingresan la respectiva experiencia. Recuerden que los estudiantes de ingeniería tienen la opción de, como ven PSU obligatorio, PSU de ingresarlo como una experiencia laboral, hacer una práctica social, ¿vale? Y simplemente le digo acá actualizar en el disquete, muy intuitivo, y ya queda guardado. Yo no lo voy a hacer porque pues ya tengo el perfil completo, no le he hecho cambios y simplemente le doy volver. Y me lleva otra vez al home principal. Entonces, nada, eso es lo primero que debo hacer. Ya después de eso me comienzan a aparecer las ofertas, como aquí me aparecen, de acuerdo a las áreas de desempeño que yo escogí, y yo simplemente comienzo a ver las ofertas. Entonces, entro acá donde dice ver oportunidad, y él acá me muestra, me dice, miren, medicina prepagada, se llama la empresa, el cargo es un médico de hospitalización. A ustedes no les va a aparecer salario porque desde la parte de prácticas, pues generalmente eso pasa a un tercer plano, no debería ser un criterio porque pues es una práctica académica. En el caso laboral sí es diferente, entonces sí aparecen unos rangos de salario, el tipo de contrato que los vamos a ver ahorita, las fechas de vencimiento de la oferta, la dedicación, los programas que aplican, dónde es la oferta, ¿sí? Las competencias, los idiomas si los requiere, las funciones y algunos requisitos. Entonces, si yo estoy interesado en aplicar, lo que puedo hacer es bajar hasta el final y simplemente aquí le doy a aplicar y escojo la hoja de vida que yo cargué con la que yo quiero aplicar. Y entonces ahí es donde estoy, digamos, como cargando ese archivo o selecciono el archivo que haya cargado de los 3 que cargué inicialmente. Entonces, en el momento que cargo ella se desaparece, ya no la puedo ver acá en el tablero principal, pero si yo quiero hacerle seguimiento a esas ofertas, que es el siguiente paso, voy al menú principal y voy a mis aplicaciones. En mis aplicaciones, entonces voy a poder ver todas las empresas donde he aplicado, la fecha de aplicación, ¿sí? Y si quiero ver el detalle, o si la oferta también está activa o cerrada, simplemente entro acá donde dice detalle y aquí puedo ver ya el detalle otra vez de la oferta. ¿Listo?
Y eso me permite, porque es muy bueno, porque pues obviamente uno aplica hoy, pero lo están llamando en mes y medio, 2 meses, y entonces uno no se acuerda exactamente a qué oferta puntual aplicó. Entonces esta es la forma de hacerle seguimiento. Aquí también puedo ver cuando, si yo reviso muy bien esto, puedo darme cuenta de, uy, esta empresa yo nunca apliqué. Pero entonces, ¿por qué está acá? Porque la coordinación fue la que envió mi hoja de vida y aplicó. ¿Sí? Entonces, con eso también sé que a qué empresas la coordinación puede estar mandando mi hoja de vida para que cuando me llamen yo no quede como no, pero ¿cómo así mi hoja de vida? ¿Dónde la recibiste? Yo nunca apliqué allá, ¿sí? Eso también puede pasar. Y está la última parte del menú principal, que es configuración. Y en configuración simplemente es como para configurar las notificaciones. Si yo quiero recibir cada vez que se cree una oferta, una notificación. Si yo quiero, bueno, esa segunda no les va a aparecer porque esa aparece para el perfil de egresados. Si yo quiero saber cuando ya se cierre la oferta en la bolsa de empleo, por ejemplo. Y si yo quiero saber cuando la oficina de prácticas envíe la hoja de vida a una empresa, que también puede ser. Entonces aquí uno logra configurar eso, le da a guardar y finalmente funciona. Sin embargo, yo les doy varias recomendaciones. Como el sistema es nuevo, es posible que lo de las notificaciones funcione bien, como que al principio de pronto no. Entonces, en ese caso, yo les sugiero que desarrollen una disciplina de revisar la plataforma al menos 3 veces al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante esto. Hoy se publica una oferta. Si yo como reclutador ya veo que en el primer día tengo 50 hojas de vida, cierro la oferta el primer día. Ya no me voy a esperar 5 días más. ¿Sí? Entonces, para que no pierdan las oportunidades y no dejen de aplicar, si ustedes están revisando diariamente la plataforma 1 o 2 o 3 veces, que sería lo ideal, pues ya ustedes logran dejar de perder esas ofertas y logran por lo menos aplicar para que su hoja de vida sea tenida en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa parte es muy importante, bien sea en esta plataforma o en cualquier otra plataforma de bolsa de empleo. ¿Qué otro site tenemos? Entonces tenemos el empleo.com, que es otro site interesante, pues también donde puedo encontrar ofertas. Generalmente tengo que hacer lo mismo, me registro, yo encargo la hoja de vida y luego ya comienzo a buscar ofertas, por ejemplo, de practicante. Entonces aquí aparecen, al costo está buscando, por ejemplo, practicante de ingeniería industrial, aprendiz de servicio al cliente en MedPlus. En Almaviva también hay otro practicante de ingeniería industrial. En Compensar también, ¿sí? Y así mismo puedo empezar a buscar yo también por mi cuenta. ZT, practicante universitario de mercadeo, por ejemplo. Hay otras que dicen, por ejemplo, mire, empresa confidencial. También digamos que en estos sites publican así, pues, y ya es decisión de ustedes si aplican o no aplican. ¿Mm? Indispensable recibir en zonas aledañas a Chiva, por ejemplo, dice este. Y está el otro que se llama Torre, que Torre sí está enfocado en empleos remotos. Entonces tengo la opción de buscar también prácticas, de tener un perfil, ¿sí? Y hacer el mismo ejercicio, registrarme y después de registrarme volver a aplicar. ¿Listo? Y está LinkedIn, que es otro de los portales también muy famosos que ustedes ya conocen. ¿Dudas, preguntas hasta ahora de estas plataformas? Bueno, entonces vamos a seguir. Después de postularme, ¿cómo me notifican una oferta? Entonces, listo. Me postulo, sigo el proceso de selección y al final quedé. ¿Cómo me notifican una oferta? Entonces esa oferta me la notifican generalmente por teléfono. Es donde le informan a uno: hola Edward, ¿cómo estás? Te acabamos de llamar de Unilever, queremos darte la excelente noticia o la buena noticia, o queremos informarte que has sido seleccionado, ¿sí? Entonces, ok, ahí hay que tener, segundo momento de verdad importante, hay que tener mucho cuidado porque lo que ustedes digan o no digan va a ser interpretado como acepto la propuesta.
¿Listo? Pero entonces ese es el siguiente paso, pero por ahora vamos a ver cómo me notifican. Me notifican entonces por llamada generalmente, electrónico, o puede ser por correo electrónico, ¿sí? Y también les recomiendo que tengan en cuenta esta información, que esta información es clave. Cuándo inicio, cuánto dura la práctica, el tipo de vinculación, el auxilio económico, las funciones, el área de trabajo. Esto es lo mínimo que yo debo saber también si voy a aceptar una propuesta. La fecha de inicio, porque tengo que saber de verdad si voy a iniciar en los rangos que está en la universidad. Que no es que me digan, sí, fuiste seleccionado, pero entras el 1 de noviembre. Y uno pues, uy, ven, pero espérame porque no es ni siquiera he acabado el semestre que estoy ahorita. O comienzas en marzo, y marzo resulta que ya es muy tarde para la universidad. Entonces, cuando ustedes vean que las fechas de inicio son tipo febrero en adelante o antes de diciembre, tienen que ir a hablar con la coordinación, a ver cómo se puede manejar o cómo la coordinación logra, hablando con la empresa, de que ustedes puedan ingresar antes. ¿Listo? Si la duración de la práctica es a 1 año, ojo, estudiantes de ingeniería, que son los que tienen la opción de la práctica a 1 año. ¿Qué implicaciones tiene la práctica a 1 año? No me puedo graduar durante ese año. No debo matricular la asignatura de práctica profesional 2 o seminario de ingeniería industrial en el caso de industrial. Debo pagar los créditos para poder matricular de esa asignatura. Entonces ahí hay unas implicaciones, ¿sí? Que tengo que estar dispuestos a asumir desde el inicio. Que yo diga sí, acepto. Tipo de vinculación, entonces cuál es el tipo de los tipos de contratos, que también los vamos a ver ahorita más adelante. El auxilio económico, pues obvio uno necesita saber, bueno, si le van a pagar o no, pues igual no debería ser algo decisivo, pero pues es importante saberlo. Las funciones si están relacionadas con la carrera, el área de trabajo si es de mi interés, y si el horario y la dedicación de tiempo está acorde a mi facultad, porque puede ser que me ofrezcan una práctica o me seleccionen en una práctica de medio tiempo, pero resulta que en ingeniería no está aprobado el medio tiempo como una opción de práctica, sino solo el tiempo completo. Y hoy en día, si la práctica es en trabajo remoto, que pues obviamente es un criterio importante para lo que estamos viviendo ahorita, que no sabemos finalmente ustedes cómo los va a tomar ya en el primer semestre, si ya hay una luz en enero o en marzo o en abril de que puedan de pronto volver. Pero hasta ahora la práctica es trabajo remoto y seguramente el inicio les va a tocar así. Y por último, que también la empresa haya notificado a la coordinación. Cuando yo ya digo que sí, pero eso es solo en el caso que ya digo sí acepto, pedirle a la empresa que le notifique a la universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ese ya es mi sí oficial. Ese ya es, mejor dicho, como listo, quedo yo tranquilo, a las otras le voy a decir que no, ya la empresa le avisó a la universidad que yo fui seleccionado. ¿Listo? ¿Cómo acepto la oferta? Entonces, bueno, la primera carta del sí. Sí, acepto. Ok, esa no tiene vuelta atrás. Digamos que ya después de que ustedes digan sí, no hay forma de cambiarse. Una vez aceptada la propuesta, no hay forma de echarse para atrás en ninguna facultad de la universidad. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Si me lo envían por correo y no respondo, pues eso se interpreta como un silencio administrativo, y como silencio administrativo es sí, hasta aceptando la propuesta. Usted nunca me dijo que no, es lo que le va a decir la empresa. Entonces, si me llaman y me dicen, Edward, mira, acabas de ser seleccionado, y uno, ay, oh, ok, no, gracias, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Ahora qué toca hacer? Así yo no diga sí, con eso estoy diciendo sí. Entonces, ojo con eso. Si por alguna razón yo no estoy seguro, entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, muchas gracias, puedo tomarme unos días para decidir. Por ejemplo, puede ser una pregunta que le permita a uno hacerse esa idea. Entonces te van a decir, mira, si tienes tantos días para confirmarme, o te van a decir no, tienes que decirme ya mismo en esta llamada si sí o si no. Entonces ahí es cuando uno comienza, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que digo sí? ¿Será que me arriesgo? O sea que necesito haber hecho seguimiento a las ofertas. Para poder haber hecho ese seguimiento a las ofertas, entonces les quiero mostrar una matriz muy sencilla, muy de ingeniero, la verdad, que les va a permitir posiblemente tener en cuenta esa analizada, esa oferta antes, para que ustedes vayan más a la fija. ¿Ya están viendo el Excel? Sí, ya se ve el Excel. Sí. Listo. Entonces, en este Excel, si ustedes se dan cuenta,
mire, por ejemplo, aparece el nombre de la empresa, la fecha de aplicación, algunos datos importantes que yo debería tener en mi panorama para poder analizar la oferta e ir mirando, oiga, si esta oferta tiene más ventajas que desventajas o tiene más desventajas que ventajas para mí. Y con eso yo ya podía tener una decisión más acertada cuando me llamen a decirme. Entonces la fecha de aplicación es importante porque también sé, bueno, hace cuánto estoy yo participando en esta oferta, ¿sí? O hace cuánto apliqué y no me han llamado. También me sirve para eso. Bueno, el teléfono de contacto, que ya lo hablamos, que es algo súper importante. ¿Cuáles son las fechas relevantes que yo participé en el proceso? ¿Cuáles fueron las etapas del proceso para saber qué tan largo puede ser? Lo más temprano que una empresa se puede demorar en un proceso son 3 semanas. Menos de ese tiempo es complejo. Se puede, pero es complejo. Generalmente hay empresas que se demoran 2, 3 meses, como Bavaria, como IBM, donde los procesos son larguísimos por la cantidad de gente también que se presenta, las áreas de aplicación donde estoy aplicando, la duración de la práctica, si es trabajo remoto, la fecha posible de inicio, el tipo de vinculación o de contrato y cualquier otra información adicional. Entonces, esto me va a permitir a mí que yo me ponga después a pensar, bueno, ¿qué tantas ventajas o desventajas tienen para mí esta oferta? Esta matriz es un ejemplo, no necesariamente debe ser una matriz. Si a alguien se le ocurre otro método de seguimiento en un Word, en un PowerPoint, en el celular, con una app, digamos, con una aplicación de notas, también lo puede hacer. Lo importante es que gestione la información para que te permita tener un panorama más amplio. Yo, por ejemplo, hice este arreglo así en filas, pero pues si alguien lo quiere hacer en columnas, lo puede hacer en columnas. Fíjense que también se parece mucho a la bolsa de empleo, solo que en la bolsa de empleo uno le hacía era clic para que él le desplegara más información. Aquí ya tengo toda la información de una para yo poder analizar la oferta. Entonces, eso me va a permitir a mí poder tomar decisiones más acertadas o por lo menos con mayor tranquilidad. Ahora, no se trata de decirle que no ahora a todas las ofertas. Recuerden que por esta situación de pandemia las ofertas se redujeron en un 50%. Entonces, pues obviamente eso hace que ya no hay tantas ofertas como antes, pero pues hay que ser muy receptivo y eso también hay que ser muy consciente en la aplicación. Si yo voy a aplicar a una empresa que no conozco, o a un sector que definitivamente no me interesa solo por aplicar, tenla por seguridad que ese sector te va a seleccionar. Entonces vas a tener que decirle que no. Entonces, si ya sé de antemano que el sector definitivamente no me interesa o ese tipo de empresa no me interesa, pues no aplico. Aplico a otro que sí me interesa. ¿Sí? O si aplico con la posibilidad de, bueno, si quedo seleccionado y me gusta y me doy cuenta en el proceso, pues posiblemente diga que sí. El otro camino en la aceptación es, pues obviamente decir que no. Muchas gracias, mira, en este momento no la podría tomar, ¿sí? Eso, ahí no estoy dando ninguna explicación, estoy diciendo que simplemente que no, que simplemente quiero dejar la puerta abierta para más adelante otras oportunidades, ¿sí? Aquí, en las dos opciones, bien sea porque yo pida tiempo o bien sea porque de cierta manera de gracias porque no quiero, siempre hay que tener debajo de la manga una justificación. Sí, porque la empresa posiblemente te pregunta, ven, pero ¿por qué quieres más días? Aunque ellos saben que ustedes están participando. O ven, pero ¿por qué no te gustó? ¿Cómo así? Cuéntame. Entonces también hay que tener. Entonces, ojo con eso. Hay que ser muy asertivos. No se trata como, no, mira, es que ustedes solo pagan el mínimo y allá me pagan 3 millones. Entonces, no, o sea, como que tampoco, sí, si hay un tema económico que puede ser, pues hay que explicar por qué el tema económico es relevante, es porque yo necesito pagarme seguramente la matrícula con el ingreso que yo genere de la práctica porque estoy haciendo un semestre más. En el caso, por ejemplo, sé que en ingeniería los estudiantes no es obligatoria la práctica, entonces, y a veces están en esa situación porque lo he visto y lo he vivido, entonces también hay que darle ese contexto a la persona como para que ella también se ponga en el lugar de uno y entienda como, bueno, mira, sí, te entiendo, no hay ningún problema, dale, éxitos y nada, si nos vemos adelante quedamos bien, pero si nos vemos adelante y quedamos mal, pues digamos que es un riesgo que no deberían correr. ¿Listo? No sé si haya dudas o preguntas de esta parte de la aceptación de una oferta.
¿No? No, señor, todo claro. Bueno, tipos de contrato. Entonces, en los tipos de contrato vamos a encontrar el contrato de aprendizaje, que es una forma del derecho laboral que permite contratar específicamente practicantes. Este contrato, la empresa cubre lo que es la EPS y la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que es la que los va a cubrir a ustedes de las enfermedades profesionales y cualquier accidente relacionado en el trabajo. Aquí es obligatorio un auxilio de sostenimiento mínimo de un salario mínimo. Sin embargo, por la coyuntura, hay empresas que han pedido autorización para pagar menos del salario mínimo. Entonces, si a alguien le llegan a ofrecer eso, pues consúltenlo con su coordinación de práctica a ver si también está bien revisada esa parte, que no vaya a ser como que no vaya a quedar dentro de lo que esté en los requisitos de ley. El estudiante también hace parte de la cuota cena. ¿Qué sucede con esta figura? La ley en Colombia estableció que cada empresa por cada 15 empleados tiene que contratar obligatoriamente o pagar, si no va a contratarle al SENA, un practicante SENA. Entonces, en las empresas grandes o en las compañías multinacionales, por ejemplo la Javeriana, que tiene 3.000 empleados, digamos que la Javeriana tiene que todos los semestres contratar 200 practicantes del SENA. Podría ser. Sin embargo, la ley le dice, bueno, dentro de esa cuota que usted tiene de 200, que tiene que cumplir porque tiene 3.000 empleados, usted la cuarta parte, o sea, 50, puede contratar practicantes universitarios. Entonces ahí es donde le permiten a ustedes firmar este tipo de contrato. No porque vayan ustedes a hacer funciones del SENA. ¿Listo? El estudiante, bueno, hace parte de la cuota SENA, no se puede renovar y solo se firma una única vez en la vida. Únicamente se puede firmar 2 veces cuando yo estudiaba un estudio técnico o tecnológico antes, y ese estudio técnico o tecnológico está, digamos que de cierta manera, relacionado con su formación profesional. Entonces, si yo hice un técnico en gastronomía, pero estoy estudiando ingeniería electrónica, no tengo forma de sustentar que tiene relación. Pero si yo hice un técnico en, no sé, sistemas de información, posiblemente en ingeniería de sistemas sí voy a poder sustentar que tiene relación, y ahí en ese caso el SENA me autoriza para que yo firme otro contrato de aprendizaje. Entonces, si hay algún estudiante en esa forma, digamos que hay que revisarlo. Contrato de vinculación formativa es el otro contrato en Colombia que se denomina actualmente práctica laboral. Aquí la empresa cubre únicamente la ARL, ¿sí? El estudiante cubre la EPS, la que ha venido trayendo. Puede que este contrato tenga o no auxilio de sostenimiento. Fíjese que yo hasta ahora no he hablado de salario, solo de auxilio, porque así se llama. Por eso estas dos figuras son más económicas para las empresas, porque solo pago es un auxilio y la ARL, no pago nada más. Si yo fuera un contrato laboral, tengo que pagarles, además del salario, porque ahí sí se habla de salario, un 53% más mensual por las prestaciones sociales. Entonces, es la diferencia entre el contrato laboral y por qué esta figura también a las empresas les gusta, ¿sí? Claro, al mismo tiempo hay un beneficio, que es que le permiten a uno también tener la experiencia, aprender, ¿sí? Poder vincularse. Entonces, eso es como un gana-gana para ambas partes. Si cuenta con un auxilio, debe ser equivalente a un salario mínimo, o si es menos, tiene que ser proporcional a la dedicación. ¿Qué quiere decir? Que me están ofreciendo el 50% de salario mínimo. Entonces eso significa que solo puedo estar el 50% de un tiempo completo, o sea, medio tiempo. Pero al mismo tiempo tengo que validar si mi facultad permite o no esa dedicación, porque si la facultad no lo permite, no lo puedo hacer, pues no me va a servir. Este sí se puede renovar, este contrato, y es generalmente uno de los que también se utilizan en gran volumen con el contrato de aprendizaje. Y el contrato laboral, que era el que les decía, que ese sí dice, esto es una relación laboral, el estudiante recibe salario y esas prestaciones sociales, que son vacaciones, cesantías, primas, cajas de compensación, aporte a pensiones, ARL, salud, para fiscales, que son los que le tengo que pagar al gobierno, y además la empresa me hace descuentos a mí como empleado de pensión y salud.
donde yo tengo que, donde me descuentan, digamos esto, absolutamente como un 8%, son 4% por pensión y 4% por salud sobre el salario. O sea, me hacen ese descuento mensual para que se vaya al fondo de salud y al fondo de pensiones. ¿Listo? Ese es el famoso contrato laboral. ¿Dudas, preguntas sobre los tipos de contrato? ¿No, muchachos? Yo tengo una. ¿Sí? Yo puedo tener dos contratos al tiempo. Sí y no. Si ninguno de los contratos tiene cláusula de exclusividad, sí podrías. Ok, perfecto. Gracias. Si uno de ellos tiene, entonces ahí ya te toca tomar la decisión, porque si se llegan a dar cuenta en uno de los sitios, pues va a quedar mal. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Documentos para la contratación. Entonces, ¿qué me pueden pedir generalmente? Todo lo que está en la hoja de vida tiene que ser certificado. Entonces, si tengo experiencia laboral, tengo que tener las certificaciones que apoyen esa experiencia laboral. Si tengo certificaciones académicas porque fui un mejor promedio, porque pertenezco a un grupo estudiantil, porque hice un voluntariado, porque me gané un premio en la universidad, debo tener algún tipo de certificación de ese tipo. Si hice cursos, diplomados, seminarios, debo tener certificaciones de esos cursos, diplomados, seminarios o congresos. Debo tener en lo posible 2 referencias al menos personales por escritas, porque posiblemente me las pidan, ¿sí? Entonces, en la medida que uno logre anticiparse y gestionar esto, va a ser más rápido y más fácil el proceso de contratación. Certificado de afiliación a la EPS. Si ustedes están afiliados a la EPS, digamos que simplemente bajan en el site, entran al site y bajan, descargan ese certificado de afiliación, bien sea que sean cotizantes o bien sea que sean beneficiarios. No importa el estado, lo importante es que estén afiliados. Les coloqué no cesantía sino pensión para que tengan en cuenta una cosa. Si la vinculación es un contrato de aprendizaje o un contrato de vinculación formativa, ustedes no pueden afiliarse, no deben pedirles ni afiliarse a cesantías y pensión. Únicamente esos dos aplican cuando te van a ofrecer un contrato laboral. Ahí sí, toca estar afiliado a cesantías o a pensión, y si no, escoger un fondo de pensiones y cesantías para uno decirle a la empresa, mire, afílieme a ese fondo. Listo, y ahí te consignan lo de la cesantía y lo de la pensión. Pero si es un certificado laboral, un contrato laboral. Certificado de cuenta bancaria, porque pues la cuenta tiene que estar a nombre de uno, el número de la cuenta, en qué banco es, y ahí le van a consignar a uno lo del auxilio o el salario. Hay veces que la empresa le da a uno una carta, entonces también para que uno la cuenta en algún lado, pero pues de pronto en términos de pandemia eso ha cambiado. Certificados de antecedentes disciplinarios y judiciales, entonces eso se googlea, búscanlos en Google, en Procuraduría con el número de cédula, aparecen los disciplinarios y los judiciales también. En la policía con el número de cédula se descargan. Certificado histórico de notas, que puede ser oficial o no oficial, generalmente es el oficial. El oficial toca meterse al sistema SIU, solicitar el certificado, pagar los 36,000 pesos. Eso puede llegar a demorar más o menos unos 5 días hábiles. Entonces tengan en cuenta esos tiempos porque eso también les va a atrasar el tema. Lo mejor es ir generando de una vez el certificado y tenerlo listo ya. Si no lo piden, pues listo, no lo pidieron. Pero si lo pidieron y lo tengo, ahí está listo. No oficial, cuando de pronto puedo indagar y preguntar, ven, puedo presentar el informe de avance, un pantallazo del sistema donde se vea el promedio, ¿sí? Pues hay veces algunas empresas, bueno, sí, para que no tenga que pagar uno el certificado, o por lo menos proporcionar ese pantallazo mientras sale el certificado oficial. Certificados de estudios, que también se gestionan por lo mismo que el de notas por MATS, entra uno y el certificado de estudios es que dice sí, Eduardo Parra se encuentra matriculado en el programa de ingeniería industrial o de diseño industrial. Certificado de segunda lengua si aplica.
si tengo certificados internacionales o diploma o bachillerato internacional, o el certificado del Departamento de Lenguas que indique que ya de la universidad que ya cumplo con el requisito de inglés de mi programa, que ese también puede servir. Carta de autorización o de aval de la universidad, que es la carta donde ustedes pueden y cumplen los requisitos para realizar la práctica. Esta carta va a ser gestionada por el sistema. Sin embargo, si se las piden en el proceso de selección que puede darse, deben solicitársela a su coordinador, pues indicándole que se las están pidiendo en el proceso de selección, ¿vale? Y, ¿qué más está por acá? La cédula de ciudadanía y los diplomas de estudios formales, que son, por ejemplo, otros de... en este caso, el único estudio formal que ustedes tienen, recuerden, es el diploma del bachillerato, porque pues de la universidad todavía no se han graduado, salvo que se hayan graduado de otra universidad, o salvo tengan un estudio técnico o tecnológico que puede también estar desarrollado. Y por último, para finalizar, entonces tenemos los documentos para formalización de la universidad que se suben también a través de la plataforma de Bolsa de Empleo en un menú que se va a llamar legalizaciones, y ahí suben el contrato de vinculación escaneado con todas las firmas o en PDF con todas las firmas, el certificado de afiliación a la ARL que se solicita ya cuando uno ingresa a la empresa, antes no se lo van a dar, y la carta de aceptación en la empresa con las condiciones, que eso es la forma como le oficializan a uno, o en el momento que le oficializaron a uno, con esa carta también para poder subir, y cualquier otra información que la facultad pida, que en algunas puede ser el plan de trabajo, en otras pues ese plan de trabajo lo piden es cuando matriculan ya la asignatura que está en curso, o algún link para diligenciar con los datos de la práctica, ya eso depende de cada facultad. ¿Listo? Entonces esos son como los, digamos, como los grandes aspectos que hay que tener en cuenta para poder formalizar la práctica. Entonces, chicos, no sé si haya dudas, inquietudes adicionales sobre esto. Sí, Eduardo, tengo una. Es que, bueno, yo he visto en algunas páginas y procesos que a uno le preguntan también acerca de la libreta militar. No sé si tú sabes algo de eso o alguna consideración. Bueno, se supone que a ustedes no le pueden exigir la libreta militar porque ustedes son estudiantes, ¿cierto? Salvo que ustedes estén, ¿cómo se llama? Bueno, salvo que de pronto en un contrato laboral sí puede ser que se las puedan pedir, pero hay que es importante tratar de tener clara la situación militar, ¿sí? O sea, en este momento si tú eres si por ser estudiante estás exento, si ya puedes gestionar o poner en trámite la tarjeta militar de segunda, ¿sí? O si tienes que esperar a graduarte para ponerlo a hacer, pues simplemente es conversar con la empresa y explicarle por qué no deberías tener libreta militar. ¿Por qué no tienes la libreta militar? Pero no debe ser un impedimento, ¿vale? Gracias, Eduardo. ¿Qué otra cosa, chicos? Bueno, chicos, si no hay preguntas... ¿Ah, sí? ¿Sí tienes? Sí, tengo una pregunta. ¿Cuándo vamos a empezar a presentar lo de la bolsa de trabajo? A partir de octubre. Yo creería que la primera o más tardar la segunda semana. Y también te quería preguntar, en ese momento si van a haber como cosas abiertas, porque digamos ya Unilever cierra el 28 y cosas así, entonces, o sea, ¿no te puedes muy tarde o van a seguir abriendo? Digamos que lo que se cerró antes no se va a montar en la bolsa de empleo porque pues ya se cerró, salvo que la empresa solicite más adelante más hojas de vida, ¿sí? Entonces tienen que estar muy atentos a que lo que sea antes, simplemente se conectan ustedes antes o apliquen antes por los medios que les digan. ¿Listo? Listo, entonces, gracias. Chicos, les deseo muchos éxitos. Que les vaya muy bien en esos procesos. Cualquier inquietud adicional que surja, mi correo es eduard.parra, con toda confianza me pueden escribir, ahí me encuentran en el directorio y nada, que tengan una feliz tarde entonces.
Gracias. Gracias, Edward. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Adiós. Que tengan feliz día. No se les olvide hacer la evaluación del módulo que está en el chat general de Teams, del equipo de prepráctica, y ahí hacen la evaluación del módulo, ¿vale? A mí me surgió una duda, perdón. Sí, dale, Sí, Daniel. Si yo supongamos tengo algún compromiso todavía académico, ¿me aconsejas que quede por escrito en el contrato esos permisos o ya que se manejen con el jefe directo? No, sí, eso es más para manejar, o sea, que recursos humanos lo sepa antes de firmar, pero no tiene por qué quedar en el contrato. O sea, Okay. ya sería demasiado, sí, como yo desconfío de la empresa, entonces si no queda por escrito se puede traducir así, ¿sí? Entonces, okay. No, uno se lo dice a la persona de recursos humanos y el jefe lo acuerda uno con el jefe y de pronto en un correo electrónico con el jefe. Eso sí podría ser. O se lo cuentas por correo o se lo oficializas por correo para que no haya problema. ¿Listo? Gracias. Bueno, dale. Listo, chicos. Entonces, feliz día. Feliz día, profe. Adiós.